más que añadir, vamos a dar entrada de una vez a nuestro invitado de hoy, un muchacho joven que se está destacando dentro de todos los análisis que realiza. Él ha estado aquí con nosotros en una ocasión, un excelente conversatorio, por cierto. Su nombre es Esteban Hernández, es coordinador juvenil de VPEX. El título del conversatorio de hoy es Dos realidades, la situación actual dentro y fuera de Venezuela. Él es activista político, es estudiante de economía, defensor del libre mercado y promotor de un gobierno limitado. Ha estado en programas de Alejandro Marcano en Martí Televisión, en Radio Mambi de Univisión Radio en varias oportunidades. También ha estado en Radio Libertaria con Eduardo Flores desmintiendo el socialismo en TPC Radio Chilena. La cuenta de Twitter es @EstebanEHR. Asimismo, también tiene un canal de YouTube de Esteban Hernández. Bueno, amigos, sin más que añadir, esto darle las gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Bienvenido, Esteban Hernández, encantadísimos de tenerlo aquí con nosotros, demostrando lo que es la juventud venezolana. Adelante, campeón. Sí, buenas noches. Nuevamente quiero agradecerle a los moderadores por haberme dado esta oportunidad y quiero agradecerle a todos los que se están conectando hasta ahora para el conversatorio. Como tú bien dijiste, se llama Dos realidades y esto es basado en todo lo que está sucediendo actualmente. Para explicar un poco de eso, quiero primero analizar un poco lo que es el escenario político actual. Yo de eso hice un video, pero me parece que es importante profundizarlo acá para saber más o menos en qué nos estamos moviendo. Entendiendo que quienes hacen mover el juego, pues ya no son los dos mismos factores de antes. En los años pasados, anteriormente, pues era siempre la Mesa de la Unidad y el Partido Socialista los que decían cómo se hacía todo en la política de Venezuela. A un punto que por eso es que tenemos actualmente 19 años bajo este régimen. Entonces, hoy en día tenemos al Partido Socialista como actor principal, por supuesto, que ahora a través de su constituyente lo que busca es básicamente decirnos a todos nosotros que lo que viene es mucho peor de lo que ha habido antes, porque a través de esa constituyente el poder que tienen es ilimitado. Por eso es que yo también digo que el poder debe ser limitado, ¿no? Cuando uno pone mucho poder en pocas personas, eso es algo que corrompe automáticamente sea quien sea, y pues es importante entender que incluso una persona con buenas intenciones, darle mucho poder es algo peligroso, y más bien debemos dejar que el individuo sea el que maneje su propia vida. Y bueno, a pesar de eso, nosotros sabemos que el régimen actual no tiene ni siquiera buenas intenciones, entonces se vuelve algo todavía mucho más peligroso. A través de esa constituyente ellos lo que van a buscar es legalizar lo que es ilegal, y que a pesar de que en el pasado no se respetó tampoco el debido proceso, ni se respetaban los derechos humanos, pues ahora básicamente lo pueden colocar por escrito y, pues como ya dije, hacerlo legal, entre comillas. Tenemos a la Mesa de la Unidad, por otra parte, que a pesar de haber dicho que ellos no reconocían a Nicolás Maduro, porque recordemos que la Asamblea Nacional lo apartó del poder, a pesar de haber dicho de que la constituyente es ilegítima, a pesar de en diversas ocasiones haber dicho que ellos iban a defender los espacios, como es el mismo argumento que estamos usando actualmente, bueno, a pesar de todo eso, ellos deciden lanzarse nuevamente a unas elecciones que sabemos que no van a lograr absolutamente nada, y por el contrario lo que va a lograr es legitimar nuevamente al régimen, que por cierto está en una situación en la que no estuvo antes, porque tenemos el apoyo casi que incondicional por parte de la comunidad internacional, y ellos ven con mucha confusión, porque me consta que lo ven así, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? La comunidad internacional no sabe muy bien qué es lo que quiere el pueblo venezolano, porque precisamente quienes supuestamente están representando a la oposición, pues están yendo en contra de toda la lógica, yendo en contra de cualquier razonamiento, en contra de cualquier pues comportamiento que deberían tener bajo esta situación, porque al ellos aceptar ir a unas elecciones con un árbitro como es el CNE, con una persona
como Tirsa y Lucena, que ya el mismo Smartmatic, que es una compañía que ellos contrataron, dijo, no admitieron, digamos, el fraude completo, porque ellos le quitaron fue nada más 1 millón, pero ahí lo que dijeron fue que Tirsa y Lucena, pues da la cifra que le dé la gana. Ese fue el mensaje que yo entendí de allí, independientemente de que de que el fraude haya sido mayor a lo que el mismo Smartmatic dijo, porque si ellos están, participación fue de 7 millones, mientras que Tirsa dijo que fue de 8. Ok, nosotros sabemos que fue muchísimo menor a eso, pero ahí lo que se está demostrando es que pues el poder electoral es un brazo, es el Ministerio de Elecciones del régimen, y que por lo tanto ir a elecciones bajo esas condiciones, eso es como, no sé, como correr contra alguien que sea medalla olímpica en carrera mientras tú tienes una muleta. Eso no tiene lógica, es absurdo ni siquiera tratarlo. Y que además lo hace más al argumento de, como ya dije, defender espacios. Y fíjate qué tan buenos son defendiendo espacios, que ahí está la Asamblea Nacional Constituyente, que los sacó a patadas del Palacio Legislativo, y ellos se impusieron allí, y mira, no se hizo ni se dijo absolutamente nada al respecto. Pero afortunadamente, y esto ya lo hago para que nos demos un poco más de esperanza, pues ya hay movimientos que se están conformando, o movimientos que ya están conformados, que están dando una agenda totalmente paralela a los del PSOE y la de la MUD. Tenemos, bueno, el caso de mi organización ha hecho cosas muy importantes, y actualmente una de las cosas que se ha puesto es no solamente hacerle esos ejercicios públicos a todos los miembros del régimen que con el dinero de los venezolanos ha salido a darse la vida en el, sino que además ahora nos hemos propuesto, una vez tengamos las pruebas en manos, hacerle los mismos actos de repudio y de denunciarlo ante las autoridades de Estados Unidos y de los países correspondientes, pues a los miembros de la oposición que directamente han estado recibiendo financiamiento por parte de personas que financian también al régimen. Es decir, que una vez se logre demostrar esa conexión con pruebas, porque ya nosotros la sabemos, pero no ha habido una manera directa de comprobarlo, y una vez lo tengamos ya, pues se va a lograr destruir todo ese esquema de colaboracionismo, ese esquema de que, bueno, yo te ayudo, tú me ayudas, que tanto daño nos ha hecho, porque esa inacción, esas posiciones que ha tenido la Mesa de la Unidad tienen una razón. No es porque ellos son una oposición ineficiente, como muchos dicen. No, es porque ellos ya están muy comprometidos con el propio régimen, porque, pues, como ya dije, han tenido muchos negocios, y entonces ellos están jugando a que también el régimen se sostenga. Y bueno, el otro rol, el otro papel que entra ahora, entonces es el de la comunidad internacional, que, como ya dije, está teniendo una posición muchísimo más frontal, y eso es algo que tenemos que aprovechar, porque no solamente Estados Unidos, que ha dicho públicamente que ni siquiera descarta una opción militar dentro de Venezuela, sino que además vimos como decenas de países no se opusieron, sino desconocieron la Asamblea Nacional Constituyente, y eso es algo que en el pasado nunca había sucedido, y es algo que tenemos que aprovechar, que lo tenemos a nuestro favor, pero que la única manera de lograrlo es, pues, salir de esas élites políticas que están jugando para su propio beneficio. Si realmente queremos traer bienestar a nuestra nación, si realmente queremos traer, o mejor dicho, si queremos que Venezuela sea el país líder de la región, como debería ser, pues entonces hay que acabar con ese monstruo de 2 cabezas que se llama Mesa de la Unidad y Partido Socialista Unido de Venezuela. Y entonces, bueno, basado en ese escenario político, vemos cómo existen 2 realidades. Está la realidad del venezolano de a pie, bien sea dentro o fuera de Venezuela, que, pues, dentro de Venezuela, por mucho que trabaje, el dinero no le va a alcanzar para absolutamente nada, e incluso si le alcanza, se le va a hacer difícil conseguir lo que quiere, porque no es un asunto de nada más tener el dinero, que muy poca gente lo tiene actualmente, pero es también un asunto de cuando vas al mercado hay escasez, cuando vas a la farmacia entonces no hay medicina, o que, tienes mucho dinero, pero también se te va el agua, entonces al final no estás disfrutando absolutamente nada, y pues vives no tan mal como otros, vives en una situación irregular que no es el deber ser. Tuve una conferencia el día de ayer donde uno de los panelistas fue Pedro Pedrosa, y él nos dijo algo a los que estamos por fuera. Él dijo: ustedes no son privilegiados, ustedes están en una situación normal, y eso es correcto, porque nadie debería vivir lo que está. En Venezuela no se vive, en Venezuela se sobrevive, y eso es lo que debemos acabar. Entonces tenemos esa realidad por una parte, y después tenemos la realidad de las élites políticas que dentro y fuera del país se dan buena vida, porque sí, si bien es cierto que desde el exilio uno quizás no pase por la misma crisis por la que está pasando el venezolano, uno sí se tiene que levantar, pues, a trabajar, uno tiene que luchar por todo lo que uno quiere alcanzar, ¿no? Y además que uno sigue luchando por Venezuela, no todos, pero sí hay un sector que seguimos luchando por Venezuela, mientras que, pues, los otros
que son opositores, al igual que los del régimen, vienen acá a disfrutarse de dinero que no es de ellos, dinero que es público, dinero que sencillamente se lo robaron, que es mal habido y que por lo tanto son dos realidades que contratan, dos realidades totalmente opuestas, y eso es lo que debemos acabar si queremos realmente traerle el bienestar a nuestra nación. Cambio. Muchísimas gracias, Esteban. Ya nuestra compañera va a proceder a abrir nuevamente el canal. Mientras tanto, yo quisiera hacerte una pregunta. Los venezolanos que viven en el exterior muchas veces son criticados porque opinan, como dicen muchas veces, que mandamos a hacer las cosas y no estamos allá. ¿De qué manera se podría, digamos, es que no sé ni siquiera cómo explicarme, de qué manera podríamos explicarle a los venezolanos que están dentro del país, que realmente son los que le están echando pichón, de que los venezolanos que estamos en el exterior tenemos una preocupación genuina y que de cualquier manera lo único que deseamos es lo mejor para Venezuela y ayudar en lo que se pueda? Entonces me gustaría que tú me dijeras cómo pudiéramos hacer todos los venezolanos que vivimos en el exterior para, digamos, ser mejor comprendidos por los venezolanos que están dentro de Venezuela. Cambio. Sí, bueno, eso sucede mucho. A mí también ha pasado a todos los miembros de la organización BEPEX, porque ese es el típico argumento de que, ay, qué sabroso tú criticando desde allá, ¿por qué no vienes acá y te caes a balazo? Yo no sé, cualquier argumento que a ellos se les ocurra hacer. Lo primero que debemos entender es que el único requisito para opinar es tener una partida de nacimiento o una cédula de Venezuela, e incluso sin eso también tiene todo el derecho a opinar. Pero pues con eso usted puede demostrar que su preocupación es genuina. Si usted es venezolano y si a usted le importa su país, entonces adelante. Y más bien nosotros tenemos que hacer un llamado a que más bien todos los venezolanos se unan, independientemente de que esté fuera dentro del país. Porque si nosotros mismos nos vamos a empezar a atacar entre nosotros, si nosotros mismos nos vamos a andar cortando cabezas entre nosotros, entonces mira, lamentablemente va a haber régimen para rato. Y eso es lo que debemos evitar hasta donde yo sé. Ese es un objetivo que tenemos en común. Y otra cosa, que esto sí me parece sumamente injusto. Somos 2 millones de venezolanos que estamos en el exterior. Alrededor de 2 millones. Hay gente que dice más, un poco menos, pero pues alrededor de 2 millones de venezolanos que estamos en el exterior. Y en vez de estar atacando a los que estamos haciendo algo, mira, desde cualquier trinchera, por ejemplo, esto de hacer estos conversatorios, eso es una parte, el de hacer las denuncias es otra parte, el de pedirle a los países, a los gobiernos de los países donde usted está radicado es otra parte. Pero, pues, en vez de atacar a los que están haciendo algo, ataque a los que no están haciendo nada, que le aseguro que son la gran mayoría, porque lamentablemente hay un sector, y esto hay que decirlo con toda responsabilidad y además con toda indignación que se merezca, pero hay un sector muy importante de venezolanos que se fueron del país y que pues se olvidaron absolutamente todo, y que además esto, una de las cosas que más me da pena, es que llegan a ese país y lo que empiezan es a promover políticas similares a las que nos hizo abandonar Venezuela. Entonces esto demuestra, primero, que eres ajeno a la realidad de Venezuela, que si te divorciaste completamente de tu país, y yo no digo que tengas que luchar por tu país solo por algo nacionalista, pero si tú tienes gente allá que te importa, si tú tienes gente que está sufriendo, conocidos, familiares, oye, lo menos que tú puedes hacer es ayudarlos a por lo menos difundirles la denuncia que ellos hagan. Porque nosotros de afuera, es verdad, a nosotros no nos van a caer hágase lacrimógenos, a nosotros no nos va a venir a seguir a nuestra casa, porque por lo menos en Estados Unidos, que es donde sigue, acá hay respeto a la propiedad, acá hay respeto a la vida, hay respeto a la libertad. Entonces, uno tiene que aprovechar más bien esas herramientas y el entorno en el que estamos para usarlo en favor de la resistencia. Porque no es lo mismo que venga fulanito que está en Venezuela y está luchando y venga y diga, ay, porque me llegó esta información, y entonces, bueno, él al decir esa información molesta al régimen y lo mete en preso, a que lo diga yo. Porque si lo digo yo, a mí no me van a caer encima, porque precisamente estoy fuera de las fronteras, entonces no tiene ningún poder, ningún tipo de fuerza para poder venir acá a agredirme, ni siquiera verbalmente lo pueden hacer, porque si lo hacen públicamente, imagínense. Si lo hacen en mi propiedad privada, uno llama a la policía y acá vienen y se lo llevan. Y si lo hacen públicamente, acá se enteran que alguien está visto y bueno, lo hacen en el escracho. Ustedes han visto todo
de rechazo en contra de todos los que apoyan al régimen. Entonces lo que debemos entender es que cada uno tiene un rol que jugar y que dependiendo de tu entorno, dependiendo de tu capacidad, por ejemplo, usted es bueno con tecnología, bueno, use la tecnología para eso. Usted es bueno con el arte, bueno, use el arte para eso, para difundir. Ese tipo de hacer videos, hacer imágenes, ese tipo de acciones, de alguna u otra manera ayudan. Porque es la denuncia lo que está llevando a la comunidad internacional. Imagínense ustedes que los venezolanos que están fuera no hubiesen hecho absolutamente nada, no le hubiesen hecho una petición de ningún tipo a la comunidad internacional. Les aseguro que ellos no estuviesen tan preocupados como están ahora. Y pues ya pasaron el paso ese de decir, ay, nos estamos atentos ante la situación de Venezuela y están empezando poco a poco a tomar acciones. Eso lo vimos, por ejemplo, con las últimas sanciones que le puso el gobierno de Estados Unidos al régimen de Venezuela. Ya no se queda nada más en las sanciones a los individuos, de que, bueno, aquel es un corrupto, vamos a sancionarlo. Aquel es un ladrón, sancionalo. Aquel es terrorista, sancionalo. No, ya empezaron a atacar al Estado directamente, a asfixiarlo económicamente, y eso es una vía que nosotros llevamos ya tiempo pidiendo. Pero que, pues, hay que entender que los tiempos de Venezuela lamentablemente no son los tiempos de la comunidad internacional. Entonces a ellos quizás les tome un poco más de tiempo ver la realidad, pero una vez lo hacen, miren, empiezan a tomar acciones en vez de dejarlo en palabras. Y eso es algo importante. Entonces yo diría lo siguiente: si a usted está en el exterior y a usted lo insultan porque está trabajando por Venezuela, sencillamente ignórenlo. Y si le quiere decir algo, fíjense, yo he usado un argumento que hasta ahora nadie me lo ha refutado. Yo les digo bueno, usted se hace llamar defensor de la libertad de expresión y ahora que yo estoy promoviendo algo que a usted no le gusta, entonces me intenta callar. ¿Cómo es? Y absolutamente cada vez que lo he usado, las personas dejan de discutir conmigo porque ven lo ilógico que es de que ellos supuestamente representan el cambio. Con ellos me refiero a las personas que apoyan todavía la mesa de la unidad. Ellos hablan de que ellos son el cambio, de que ellos sí defienden la libertad de expresión, de que ellos defienden, ellos son todo lo contrario al régimen, según ellos. Y cuando toman ese tipo de acciones, más bien están demostrando que son, por no decir hermanos. Entonces, bueno, eso es lo que hay que atacar. Está bien que te insulten, eso va a venir, hagas o no hagas, siempre te van a insultar, siempre te van a criticar, pero si tú estás consciente y si tú crees que lo que tú estás haciendo por Venezuela es lo correcto, entonces lo estás haciendo. Se trata de que sencillamente cada quien asuma su rol, lo asuma con responsabilidad, pero que lo asuma con orgullo también, a pesar de todos los despectivos que se puedan decir en su contra. Cambio. Gracias. Y excelente esa consideración sobre y que está defendiendo la libertad de expresión. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, ya el canal se encuentra abierto para que tengan la disponibilidad, los que tengan a bien hacer alguna pregunta. Esteban Hernández con muchísimo gusto tratará de resolver sus dudas. Adelante, Cambio. Hola, buenas noches, Esteban. Como siempre, un placer tenerte por aquí por Venezuela.libre, con tu participación en este conversatorio tan importante, especial con la situación de lo que está ocurriendo tanto dentro como fuera de Venezuela. Es inevitable, por más que nosotros no querramos, porque nosotros no somos un canal que nos abstenemos prácticamente de hablar del proceso electoral porque no queremos hacernos ahí con esta propaganda narcocomunista y socialista colaboracionista, la cual sencillamente sigue de una manera u otra con una agenda electoral. ¿Qué dirías tú de aquellas personas que andan todavía un poco confundidas en referencia a qué es lo que deberían hacer con estas famosas elecciones? ¿Votar, no votar y por qué? Adelante, Cambio. Mira, un saludo antes que nada, Venezuela Fuerte. Era un placer escucharte aquí. Y gracias por la invitación, porque ella fue quien me contactó para este conversatorio. Yo creo que la persona que después de estos 19 años siga creyendo en elecciones, de verdad ya no vale la pena caer en discusiones estériles con esa persona. Porque al final es eso. Ellos te van a usar el mismo argumento que te sigue usando la mesa de la unidad, que es que hay que defender espacios, que es que no les pueden regalar esas gobernaciones al régimen. Entonces usted le puede hablar de que, pues como defendieron la Asamblea Nacional, no hicieron absolutamente nada. Lo más importante que se hizo desde ese recinto fue sacar los cuadros de Chávez, y hasta eso se perdió porque ahora con la constituyente ahí, entonces volvieron a meter esos cuadros. Les puedes hablar, por ejemplo, de cómo a través de esa misma Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de que
Mira, la MUD puede ganar las 24 gobernaciones metiendo, por supuesto, la alcaldía mayor. Y que de la constituyente ellos le pueden quitar todos los recursos y darle todas esas competencias a las comunas, o que sencillamente pueden destituir a un gobernador porque, bueno, me miró feo, aquel me cae mal y listo, entonces ya usted está separado de su cargo. Aquí no se trata ya de convencer al sector que todavía está siguiendo al PSUV o a la Mesa de la Unidad, porque ese es un sector que ya para mí está totalmente ciego. Ya la mayoría de las personas, la mayoría de la ciudadanía está en contra del régimen, y la mayoría de la ciudadanía no se identifica ni con el régimen ni con el MUD. Lo que pasa es que no han encontrado un liderazgo todavía que sean, en donde ellos se inspiren, en donde ellos vean algún tipo de fuerza, en donde ellos vean un plan, y pues es difícil organizar una ciudadanía sin liderazgo, a pesar de que, como ya dije, hay grupos que están surgiendo, grupos que ya están formados y que están trabajando a nivel internacional, a nivel nacional. Pues todavía hay un gran sector, y es la gran mayoría de las personas que no están de acuerdo ni con el régimen ni con la MUD, no se ven representados todavía por ningún grupo ni por ningún líder. Ellos requieren ahorita ver acciones. Por ejemplo, uno ve el caso del señor Oscar Pérez. Él salió en un video, lo del helicóptero, cuando eso generó pues una cantidad enorme de poder mediático, y la gente, hubo mucha gente que se emocionó con eso, porque decían, por fin alguien se levantó. Y bueno, hasta el día de hoy ese individuo no ha hecho más nada, y la gente como que se desesperanza un poco, porque volvieron a ver que una figura en donde ellos vieron algo, entonces al final resultó que no ha hecho absolutamente nada importante. Pues todo lo que ha hecho es simbólico. Yo no estoy ni denigrando ni halagando al señor, porque de verdad no lo conozco, yo no soy aquí quien para decir si hay que seguirlo o no a él, pero lo que sucede es que como la ciudadanía no ha visto a ninguna institución, no ha visto ni siquiera alguna idea que ellos puedan seguir con bastante pasión, entonces pues caemos en eso de que, bueno, hay un sector que quiere. Yo les hago lo siguiente: el sector que va a votar es un sector que usted puede usar cualquier argumento lógico y ellos no van a recapacitar. Ellos, cada uno lo tiene que hacer por sí solo, porque si realmente usar esos argumentos funcionaran con ellos, ya hubiesen despejado, porque esos argumentos los hemos estado usando ya varias personas. Entonces todo su tiempo. Pero ya tenemos a la mayoría de la ciudadanía de nuestra parte. Lo difícil, y es lo que hasta ahora nos ha impedido tomar alguna acción contundente con resultados reales, es que no ha habido alguien que logre capitalizar ese descontento. Ni ninguna institución, ni ningún partido, ni ninguna organización, ni ningún líder que logre pues emocionar a ese grueso de venezolanos que están muy descontentos con toda la situación, pero precisamente por todo el daño que se ha hecho durante 19 años, pues se complica, porque ellos ya ven en cualquier persona, ellos pueden decir, oh, este es un infiltrado, bueno, yo no confío en aquel yo no creo que tenga muy buenas intenciones. Entonces toma un poco más de tiempo empezar a seguir a otras personas. Eventualmente yo creo que y es por eso importante, que es muy importante pues hacer este tipo de cosas. Acá nos están escuchando, ¿cuántas? 200 personas, creo que son. Bueno, hay 200 personas que están escuchando un mensaje distinto. Como habrá otros canales de celo, habrá otros canales de YouTube, redes sociales, medios de comunicación. Por alguna otra vía, pues la gente está tratando de encontrar a un líder que los logre liderar, que los logre guiar, que los logre llevar a algo con objetivos, y que hasta que no se cumplan esos objetivos, pues se siga trabajando en función de esa acción. Tengamos, por ejemplo, el caso de Caguaritano. Él logró su objetivo, que en su momento fue nada más recaudar las armas, pero por quizás falta de recursos, falta de logística, sucedió lo que sucedió, cosa que lamentamos totalmente. El señor Caguaritano, al igual que el teniente, que el capitán Jefferson, quise decir, pues son personas que estaban actuando de manera institucional, y que precisamente por actuar de manera institucional le sucedió lo que sucedió. Y además, bueno, se habla, porque ustedes saben que fue Polizuca que lo entregó, entonces ahí se demuestra nuevamente lo que es la complicidad por parte de la Mesa de la Unidad con el régimen, y eso es precisamente lo que ha causado ese descontento y esa desconfianza por parte de ese grueso de venezolanos que, como ya dije, no confía en ninguna de esas dos, ninguno de esos dos actores, pero hasta ahora no ha encontrado ninguna otra vía que los lleve a accionar como deberían hacer. Cambio. Hola Esteban, buenas noches, bienvenidos nuevamente a Venezuela.libre. Mira, te voy a hacer una pregunta que está llegando por nuestro canal en YouTube, y es la siguiente.
¿Cuál es la postura de BPEX en referencia a la posible intervención de Venezuela por los Estados Unidos? Sí, esa pregunta es bastante interesante, además sabiendo de que la mayoría de la población dentro y fuera del país apoya esa intervención. Fíjate algo, BPEX ha sido muy claro en que no hay que descartar ninguna vía, porque tenemos ya 19 años en esto, y descartar una vía porque suene feo, porque sencillamente sea impopular, o porque por cualquier razón que tú quieras dar, es irresponsable, no se puede descartar ninguna vía. Pero sí hemos hecho énfasis, y lo he hecho yo también, que el escenario ideal sería que lo hiciéramos nosotros mismos. De esa manera no se compromete ni nuestros recursos ni nuestro territorio. Que si realmente queremos reconstruir el país, digamos, con la mayor libertad posible, bueno, lo ideal sería que los venezolanos sean los que controlen los recursos venezolanos y el territorio venezolano. Que bueno, entonces, ¿qué tú propones? Que la gente se siga matando, que nosotros no tenemos armas y todo aquello. Bueno, entonces lo que toca es analizar realmente en qué punto estamos. ¿Venezuela aguanta más o no aguanta más? ¿Venezuela realmente, los venezolanos realmente requerimos de la asistencia militar internacional o lo podemos hacer nosotros solos? Esa pregunta cada venezolano se la tiene que contestar. Yo creo de verdad que el venezolano lo puede hacer por sí solo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Yo estoy afuera, ya yo tengo 5 años afuera. No sé si yo estoy viendo la realidad un poco más, no sé si está alejado de la realidad, pero de verdad el escenario que yo quiero ver es el escenario que está promoviendo Caguaristán, es el escenario que está promoviendo Jefferson, el escenario que están promoviendo las distintas organizaciones de la resistencia, los estudiantes. Sin embargo, bueno, yo no soy quien para decir que tienen o no que apoyar una intervención. Cada quien asuma con seriedad la posición que está defendiendo. Pero yo de verdad sí creo todavía que los venezolanos lo podemos hacer. Tanto dentro como fuera del país podemos hacer la labor que nos corresponde. Lo que pasa es que caemos en el mismo problema de la falta de liderazgo. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos tenido una Asamblea Nacional seria, que quería nombrar un TSJ paralelo, bueno, no lo hace dentro de Venezuela, porque era obvio que los iban a perseguir. Si nosotros hubiésemos tenido una Asamblea Nacional seria, una oposición seria, bueno, hace rato que se hubiese nombrado un gobierno de transición, que por cierto fue una de las cosas que prometieron en el plebiscito al que tanta propaganda le hicieron, y que después, al igual que los del régimen, no dan cualquier resultado, porque ellos hacen lo que les dé la gana, no lo que la gente quiere. Entonces, bueno, otra sería la historia. Y de hecho, la comunidad internacional, ahí como que indirectamente, no tan indirecto, dijo que ellos iban a apoyar un gobierno transitorio, porque ellos saben que la crisis actual no se va a resolver con el propio régimen a la cabeza. Pero bueno, toca ya de parte de cada quien ver qué es lo que quiere para su país. A mí me gustaría, que la independencia se diera por los venezolanos como se ha dado en el pasado. Que estamos hablando de cuando se libró Venezuela y estamos hablando de cómo se han sacado dictaduras anteriormente. Entonces, ojalá tuviéramos los venezolanos a hacer algo antes de que tengan que intervenir alguien más. Sin embargo, reitero, no hay que descartar ninguna vía porque eso sería totalmente irresponsable. Cambio. Gracias, Esteban. Otra pregunta que llega por aquí, por el canal de YouTube, y dice: ¿qué se sabe en referencia al estatus de protección temporal para los venezolanos en los Estados Unidos? Cambio. Bueno, muy breve en esa pregunta. La información que yo manejo es que se está trabajando en eso y aparentemente lo que viene es óptimo para toda la diáspora venezolana, para todos los que están yendo de toda esa crisis. Sin embargo, debemos recordar que ese es un estatus, como bien lo dice su nombre, es un estatus temporal. Entonces ellos, no es el estatus ideal, pero es una especie, es un alivio migratorio. Eso es lo que ha venido pidiendo desde hace rato, haciéndole entender al gobierno de los Estados Unidos que un venezolano deportado, especialmente desde los Estados Unidos, puede correr peligro cuando vuelva a Venezuela. Entonces, bueno, la información que hasta donde yo sé es que ese estatus, pues se está trabajando en función de eso y que la decisión va a ser óptima, pero no sé muchos detalles pues para prolongar más esta intervención. Cambio. Muy buenas noches. Por aquí tengo una preguntita para el conversatorio. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con nosotros. Mi pregunta tiene que ver con dos escenarios que podían presentarse en el país. ¿Por qué es que el colapso económico pueda conllevar al colapso político?
y debido a que Venezuela cerró con una inflación más alta del planeta el año pasado. Este año tenemos una inflación galopante, a pesar de que el gobierno venezolano está dispuesto a pagar la deuda externa, aunque sea a costa de recortes que profundizan la crisis social. De todas maneras, la mayoría o algunos analistas aseguran que con las sanciones y la inflación desesperada, la inflación desenfrenada y la suspensión de pagos es un hecho, y que eso podría llevar al colapso político. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias, cambio. Sí, bueno, con respecto a lo de las sanciones que, especialmente las últimas que tomó el gobierno de los Estados Unidos, que fueron en contra del Estado y en contra de PDVSA, yo pienso que sí puede venir algo mejor. El problema es que ese tipo de sanciones a veces toman más tiempo de lo que deberían. Porque Venezuela, yo pienso que la pregunta real es ¿hasta cuándo aguantamos? Entonces habría que ver si esa es la vía. Yo apoyo todas esas sanciones y de hecho me parece una vía más lógica que incluso la de intervención militar, por lo que ya dije, de que eso no compromete nuestro territorio ni nuestros recursos, y a la hora de reconstruir el país pienso que se va a hacer un poco más sencillo, pues tener la libertad plena para construirlo bajo los términos que nosotros consideremos correctos. Y bueno, fíjate que yo he escuchado argumentos con respecto a eso absurdos de gente que se opone a esas sanciones económicas y gente no solamente, te estoy hablando de que, bueno, obviamente el régimen y la música se van a oponer. Aunque, fíjense algo, para un paréntesis acá, ya salió Julio Borges diciendo que ellos apoyan todo tipo de sanciones, después de que a través de sus cuentas de Twitter ellos dijeron que ellos no querían sanciones, sino elecciones y diablo. Entonces, ahí vemos la hipocresía, ¿no?, por parte de la dirigencia. Pero bueno, mira, gente que no forma parte de esos dos grupos, gente que se hace llamar resistencia y dicen que las sanciones económicas no son una vía, porque eso hace profundizar más la crisis, entonces los venezolanos van a pasar más trabajo. Cualquier cantidad de argumentos de verdad que me parecen absurdos, que me parecen totalmente ilógicos, porque ellos como que están ignorando que el venezolano ya está en crisis. Que sí, que en Venezuela hay escasez, que en Venezuela los servicios no funcionan, que en Venezuela la inflación, como tú bien decías, es galopante. Entonces, es decir, eso es como, no sé, como decir, no te pongas una curita en la herida porque no sé, porque no se te va a curar bien. Es una cosa totalmente absurda. Están usando argumentos que lógica o razonamiento no tienen sentido. Pues piense algo, como ya dije, la gente está pasando trabajo dentro de Venezuela. Y entonces, ese tipo de sanciones no van a afectar a los que ya están pasando trabajo. Van a afectar precisamente a los que no están pasando trabajo. A los que están usando a PDVSA, por ejemplo, para ellos hacerse millonarios. Es que después vienen y te usan el argumento de que Estados Unidos le puso una sanción a Cuba, que estuvo yo no sé cuántos años, porque fue Obama el que quitó el embargo hace, pues recientemente. Y entonces, mira, ellos tuvieron sobre 200 años con esas sanciones y no pasó absolutamente nada. Y bueno, ese argumento se anula con un poquito de historia. Yo lo único que hago es una pregunta. ¿Ustedes creen que hay algún país, cualquier país del mundo, a salvar a Venezuela de alguno de estos embargos? Es decir, a mandarle plata así de gratis a Venezuela. Yo no creo, porque Venezuela era precisamente la billetera. Venezuela era el país que le mandaba plata a los demás países. A Venezuela nadie iba a rescatarlo económicamente. Y eso fue lo que pasó con Cuba. Porque Cuba sí le dieron un embargo, pero resulta que Cuba recibía todos los años por parte de la Unión Soviética el equivalente al Plan Marshall. ¿El Plan Marshall qué fue? El plan que se usó para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos hablando de una cantidad exorbitante de millones de dólares que Cuba recibía solo por estar ahí cerca de Estados Unidos, porque era un sitio estratégico para la Unión Soviética, cuyo enemigo natural pues eran los Estados Unidos, y ellos se encargaron de salvarlos de los efectos que ese embargo económico podía traerles a su régimen, traer a lo que era a lo que era el sistema que ellos montaron allí. Con ellos me refiero a los CASES. Yo de verdad no creo que con Venezuela vaya a pasar eso. Yo creo que con Venezuela, como ya dije, como ellos son la billetera, entonces nadie sencillamente los va a ignorar. Y bueno, fue eso precisamente lo que llevó a Cuba, porque cuando la Unión Soviética colapsa, entonces Cuba se desespera porque ellos dicen, ya ahora si se nos acabó que nos estaban financiando, ¿cómo hacemos? Entonces ellos crean lo que se llama el Foro de Sao Paulo,
que adivinen quién es el que se encargó de financiar todo eso después. O sea, es decir, la estrategia de los Castro, ¿cuál fue? Bueno, llevamos a ese señor, a Hugo Chávez, al poder en Venezuela y listo, lo solucionamos. Y efectivamente, estuvieron un momento ahí como que desesperados, ay, que ya no manejamos los mismos recursos que antes. Pero entró Hugo Chávez y con Hugo Chávez la bonanza petrolera más grande de la historia de Venezuela, y eso lo salvó a ellos. Reitero, yo no creo que a Venezuela vengan a salvarlo. Y si es así, entonces sí les digo, el embargo no va a funcionar. Pero como yo no creo que sea así, yo sí creo que el embargo va a surtir efecto. El problema radica en cuánto tiempo lo va a surtir. Porque yo pienso que lo de Venezuela tiene que ser para ayer, pues mientras más mejor. Y bueno, Cuba ya, sabiendo de que existe la posibilidad, ellos van a tratar de sacar hasta la última gota de petróleo, pues, pero sabiendo de que existe la posibilidad que en Venezuela ocurra un cambio, entonces ellos ya están tratando, ya están buscando a otra tarjeta de crédito que lo financie a ellos. ¿A cuál me refiero? Pues a Colombia. Ya la FARC se van a volver dentro de poco un partido político, sin necesidad de elecciones ya van a tener representación en el Senado. Entonces, bueno, lo que le viene a Colombia, si ellos no se ponen las pilas, es lo mismo que a Venezuela, que esperemos que no. Pero los Castro ellos ya están pensando adelante. Ellos están diciendo, bueno, si perdemos Venezuela, ganamos aquello. Y a través de lo mismo, a través de las elecciones. Ellos ya se dejaron atrás esas estrategias de usar las armas. Ellos las usan, sí, de una manera más indirecta, como se hace en Venezuela. En Venezuela se armaron unos colectivos. Pero ellos usan las armas ya para quedarse en el poder. Ellos no la usan para llegar al poder. Ya para llegar al poder usan los mecanismos democráticos, y eso al final ha tenido un efecto más, pues ha sido más efectivo para ellos poder legitimarse. La comunidad internacional toma más tiempo en reaccionar precisamente porque ellos dicen, esto es un gobierno legítimo, esto es lo que los venezolanos quieren. Entonces, eso es lo que hay que atacar, pues. Lo que debemos entender. Es un poquito, yo no soy historiador, pero es un poquito de conocimiento que hay que tener, de entender por qué el embargo no funcionó en Cuba y por qué sí puede funcionar en Venezuela. Son escenarios totalmente distintos y hay que analizarlos individualmente, y después, bueno, en donde haya puntos de encuentro, ahí se unen. Y de esa manera yo creo que podemos hacer un análisis un poco más objetivo, dejando al lado los sentimientos, dejando al lado lo que nosotros creemos y más bien poniendo en práctica lo que nosotros sabemos. Cambio. Esteban, buenas noches. Un saludo, gracias por tu participación. Yo quisiera hacer una reflexión acerca de la palabra intervención. Realmente Venezuela está intervenida. En todo caso, Estados Unidos daría una ayuda militar para sacar al régimen cubano y narcotraficante. Yo creo que Venezuela está en un aspecto muy diferente a ser intervenida por Estados Unidos. Cambio. No, totalmente de acuerdo, yo no estoy negando, Venezuela está intervenida, Venezuela no está ni siquiera intervenida, Venezuela está invadida por chinos, está invadida por cubanos y bueno, incluso por factores terroristas. Entonces sí, sabemos que no es una situación común. A lo que yo me refiero es que, nos guste o no, si otro país interviene, pues vamos a comprometer con nuestros recursos o nuestro territorio. Con nuestro territorio no me refiero a que nos van a quitar un pedazo de territorio y van a decir, bueno, esto ya no es de ustedes. No, sencillamente que cuando lleguen no se van a ir y van a armar, no sé, bases militares. Ahí ellos verán, porque si hay algo que tenemos que tener bien claro, yo pienso que también, pues el haber vivido a este régimen nos tiene que haber demostrado que nada en la vida es gratis, absolutamente nada. Y ningún país va a ir de buena fe, yo los vengo aquí a liderar, si no obtienen nada a cambio. Eso es mentira. No podemos caer en eso de creer de que hay países que se creen protectores del mundo y que nos van a venir a salvar porque a ellos les nace. No, ellos, si logran conseguir algo, y ojo, yo no estoy diciendo, quizás hay que sopesarlo, quizás es menos lo que perdemos si ellos intervienen o no. Pero por eso yo hablo de lo que es el escenario ideal, y reitero, no hay que descartar ninguna vía, yo no descarto ni siquiera esa. Pero para mí lo ideal sería que los venezolanos solucionáramos nuestros problemas. Entonces el debate está, también repito nuevamente, en cuánto tiempo más se puede aguantar. Cuánto tiempo más está dispuesto el venezolano a esperar porque un venezolano, porque ellos mismos pues decidan actuar, o si realmente ya no estamos dispuestos a eso y sencillamente vamos a esperar a que intervenga militarmente en Venezuela. Entonces, lo que quiero hacer, yo no estoy diciendo de que Estados Unidos nos va a quitar todo, no, pero
nada es gratis en esta vida. Yo pienso que el socialismo nos ha demostrado eso, que cuando se hacen cosas gratis eso no funciona. Y todo el mundo busca algún interés de sacarle algún provecho a todas las acciones que toman. Entonces, Estados Unidos, como cualquier otro país, va a velar primero por sus intereses, lo cual es totalmente lógico, eso no se critica, pero bueno, yo pienso que deberíamos tratar de hacerlo nosotros. La pregunta es también, ¿hemos tratado todo o todavía quedan vías? Entonces, en base a eso, fíjate algo, yo no estoy tomando una posición radical en contra de la intervención, lo único que estoy diciendo es que no es la vía que más me gusta. Pero bueno, si es la que nos da la libertad, entonces bienvenida sea. A eso es a lo que me refiero, cambio. Ok, Esteban, otra pregunta que nos llega por YouTube. ¿Cómo crees que podríamos contrarrestar a la MUD en el exterior? Bueno, de eso no voy a dar mucha información porque obviamente ya se trata de asuntos a veces de estrategia. Sí les digo que la batalla que por lo menos nosotros es fuerte y nosotros estamos haciendo todo lo posible para evitar que la MUD trate de hacer lo mismo que está haciendo dentro de Venezuela, que lo haga en el exterior. Porque es importante que tengamos voces distintas, que tengamos voces que más bien pongan en la agenda internacional otra línea política muy distinta a la de los colaboracionistas, que como sabemos hay muchos haciendo, no sé si lo dije al principio del conversatorio, no me acuerdo, pero hay muchos haciéndolo bien en Washington para evitar incluso las sanciones personales. Es decir, lo que demuestra que esta gente no está jugando sino para el régimen y para sus intereses personales. Entonces la Mesa de la Unidad es tan enemiga como el PSUV. No podemos hablar de, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque partiendo de lo que acabo de decir, de que la Mesa de la Unidad también es un enemigo, no será todo. Yo repito, yo no voy a cometer la irresponsabilidad de generalizar, porque yo creo en el individuo. Habrá un individuo ahí que de verdad cree que está haciendo algo por Venezuela y bueno, quizás no tenga malas intenciones, pero en su gran mayoría, considero yo, están actuando a favor del régimen y al ser enemigos, entonces que hay que ser cuidadoso con lo que se hizo públicamente y con lo que se está planeando detrás para evitar ese tipo de cosas, pues. Pero sí les digo que acá nos han caído bastante fuerte, especialmente en las últimas semanas con el nuevo exilio por parte de la MUD que se vino a vivir acá. Cambio. Muy buenas noches. Y con respecto a ustedes y contactos o representantes de la resistencia fuera del país, tienen comunicación o no sé, o están en vías de estar muy engranados, porque bueno, es muy importante de verdad nosotros, por lo menos estando dentro del país como estando fuera, es muy importante que ya lo que todo venezolano que quiera salir del régimen narco, fascista o la invasión extranjera, porque de verdad que no podemos hablar de gobierno, pero en lo absoluto, es muy importante que sociedad civil, resistencia y algunas voces del lado político pues tengan una comunicación, como no lineamiento, sino que estén como comunicados para poder formarse una sola voz, ¿no? Porque como comentaste hace rato, venezolanos que necesitan seguir a un líder. Aquí estamos claros muchos que existe, uno el venezolano es líder, o sea, los que queremos un cambio, los que estamos seguros con lo que queremos hacer. Entonces quería saber un poco al respecto. Comunicación entre sociedad civil, personas que no están apuntando hacia un partido político en particular, resistencia, voces de resistencia y militares, no sé, toda persona venezolana que esté involucrada en este proceso. Gracias. Sí, comunicación hay y comunicación tiene que haber pues con varios sectores y como tú bien lo decías, incluso algunos factores políticos. Entonces, lo que hay que ver con quiénes puedes hablar y con quiénes no. Por ejemplo, en mi caso personal, yo sostengo bastantes conversaciones extensas con gente que está dentro de Venezuela, por ejemplo, o gente que está en otros países. Gente, por supuesto, que está acá también. E incluso a veces la propia organización BEPEX quizás no tenga
qué sé yo, vamos a decir, por poner un ejemplo, BPEX no se la lleva bien con Venezuela Libre. Ah, pero Esteban Hernández, que es representante de BPEX, sí, él sí conoce gente dentro de Venezuela Libre, entonces funciona como una especie de puente. Eso es un trabajo que varias personas pues están haciendo en caso, porque no por nada, pero hay que entender que también hay a veces quizás propuestas o la manera de ver las cosas que chocan y que evitan que ciertas personas trabajen juntos. Sí es importante conectar y eso es lo que se debe tratar de hacer cuando uno está en algún tipo de posición, en alguna posición de liderazgo, pues conectar, mira, aquella persona y con esta persona hay que trabajar, con aquella también. Comunicación existe, por supuesto, hay comunicación por parte, pues, el teniente Colina tendrá su fuente, Vicente Puliese tendrá su otras fuentes, yo tengo las mías, cada uno se comunica con las personas con las que ellos pueden trabajar con mayor facilidad, pues. Y la organización en sí también, la organización le da voz en asambleas ciudadanas, le ha dado voz a personas tanto de la resistencia e incluso como factores políticos, para que no vengan después con la excusa que es que nosotros lo estamos tratando de anular o qué sé yo. Yo pienso que eso más bien funciona al revés, ¿no? Que nos están tratando de anular es algunos de ellos a nosotros. Pero, pues, aquí se le ha dado, por ejemplo, yo me acuerdo que hace unos años se invitó a Rodrigo Navarro. Te estoy hablando de hace como 3 o 4 años. Pero él pasó por aquí y se le dio derecho de palabra en una asamblea en la que estuvimos. Se le ha dado derecho de palabra a personas de otros países que vienen, por ejemplo, a cubanos, que los cubanos están tan cercanos a la situación de Venezuela porque ellos ya pasaron por eso y vienen y hablan malísimo tanto del régimen como de la oposición, pero al mismo tiempo después viene alguien de la oposición y tratan de reivindicarse. Y al final lo que nosotros estamos buscando es que precisamente cada quien se forme su propio criterio. Eso es lo que se está buscando allí. No es tratar de impulsar o de convencer a la gente que asista a esa asamblea, ay, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. No, más bien que se su criterio y que en base a eso ellos decidan su accionar y a quién sigue, si es que van a seguir a alguien, en cambio. ¿Oh? Oye, había dejado un mensaje diciendo que me llamara, que tal. Me saltó una duda. BPEX es una organización que trabaja principalmente en Estados Unidos, pero tengo entendido que también están presentes en otros países. Ustedes, en cuanto a la parte juvenil, justamente lo que te atañe, todos estos jóvenes que se han ido del país y quieren seguir luchando, quizás desde otra trinchera, pero seguir luchando, ¿cómo, digamos, los contactan a ustedes o ustedes hacen charlas para que los muchachos se puedan integrar y aporten sus ideas y su manera de combatir? ¿Ustedes tienen algo permanente, reuniones, para que ellos se puedan integrar, todos estos muchachos que están en el exterior, que de paso muchos de ellos, algunos están en solicitud de asilos políticos, cambio? Sí, Fenelín, como tú bien sabes, sí, yo soy el encargado de ese área. Yo sostengo reuniones no solamente con venezolanos, he sostenido también con otros grupos. Por ejemplo, creo que fue hace un mes o hace una semana me reuní con miembros del Centro Democrático, con la juventud de acá del Centro Democrático. Sostengo reuniones también con personas, como ya dije, también dentro de Venezuela. El otro día traté de reunirme con otra persona, un joven también, porque estamos tratando precisamente de unir esos lazos de personas que están en el exterior con los que están dentro del país. Sin embargo, yo traigo malas noticias. El joven que está en el exterior en su gran mayoría es muy apático, es muy ajeno a la realidad que está sufriendo Venezuela, porque lo que es pendiente de mira, me voy para una fiesta, me voy para esto, para lo otro, y pues se olvidaron totalmente de su país. No son todos, de hecho BPEX sí me tiene a mí, yo contacto a otros jóvenes, yo no soy el único joven que hace activismo dentro de la organización. Hay otro muchacho, no sé si es miembro directo, pero yo sé que trabaja con la organización que se llama Jean-Pierre. Entonces, nosotros estamos tratando de incluir esos factores porque es importante tener una juventud activa, porque partimos de la idea de que el futuro
de un país es la juventud. Entonces, un partido, una organización sin juventud es una organización muerta. Eventualmente va a morir porque si no tiene una generación de relevo, entonces ya cuando mueran sus líderes ya hasta ahí hasta que llegó. Y eso es algo que hay que dar a toda costa, especialmente en organizaciones que ya están bien conformadas y que están bastante sólidas. Con respecto a lo primero que dijiste, sí, BPEX tiene representación en varios países, no solamente en Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos es su sede central. Pero mira, lamentablemente lo que yo he visto, que estoy trabajando con jóvenes, es una apatía enorme. Entonces se hace complicado a veces conseguir voces o conseguir personas que asistan. Motivar a los jóvenes en el exterior, de verdad que es muy difícil, porque ellos están pendientes de otras cosas. Ellos no quieren saber que en Venezuela no hay medicina o que no hay comida o que hay inseguridad, porque lo que están pendientes acá es de que se van a tomar la foto, la selfie para esto, que van a salir a esta fiesta o que cualquier otra cosa. Se olvidan de Venezuela y eso es algo contra lo que tenemos que luchar, pero hay que ser honestos, pues, en la realidad que estamos viviendo. Eso es lo que yo he podido constatar como coordinador juvenil de BPEX. De que si hay jóvenes, por supuesto que siempre va a haber jóvenes decididos a trabajar, decididos a darlo todo por su país, pero no es la gran mayoría. Cambio. Esteban, con respecto al comunicado que sacó el presidente de Panamá la semana pasada, poniéndole visas a todos los venezolanos que viajen a Panamá. Ustedes tienen presencia en Panamá. ¿Qué opinión te merece a ti esa especie de política migratoria que impuso el gobierno de Panamá? Lamentablemente ahorita no tenemos representación en Panamá. Tengo entendido que el director allí era, no estoy seguro, pero creo que Nixon Moreno, y él, como ustedes saben, ya se devolvió a Venezuela. Entonces lo que es BPEX Panamá actualmente no existe. Si hay alguna persona pues que quiera formar parte, quiera realmente trabajar en función de traer la libertad y ayudar a la población de venezolanos en ese país que actualmente tanto lo necesita, por lo que tú bien estás diciendo, entonces, bueno, eso se puede hablar, pero no, actualmente no tenemos representación. Y con respecto a lo del comunicado, he escuchado cualquier cantidad de argumentos. Hay gente que dice que él está defendiendo los intereses de los panameños, hay gente que dice que ellos tienen que aceptar a los venezolanos porque Venezuela le responde en su debido momento a los panameños. Yo de verdad preferiría, a pesar de que no estoy de acuerdo con esas políticas, yo prefiero hasta no ignorarlas, pero hacerlas a un lado. Y más bien, y yo entiendo, sí, la frustración del venezolano que se quiere ir a ese país y bueno, lo están tratando tan mal, porque al final incluso hemos llegado a algunos escenarios de hasta xenofobia. Hemos visto cómo por las redes se han divulgado imágenes en contra de los venezolanos, y es en contra de los venezolanos, no es porque ocurrió un evento, porque pasó esto, no. Por ejemplo, salió un video en donde supuestamente un venezolano se orinó en un aeropuerto de Panamá, y después cuando van y descubren, el señor no era venezolano. Entonces ya empieza hasta a correr la falsa información, y es para denigrarnos, para hacernos sentir que somos poca cosa. Y para los que todavía no se han ido y que pensaban irse a Panamá, es que sencillamente escojan otro país. Y los que están adentro, bueno, tienen que organizarse. Nosotros podemos ayudar desde nuestro espacio, pero es bastante limitado hacerlo desde donde estamos. Públicamente hemos rechazado ese tipo de acciones porque consideramos que ellos no están velando o por lo menos en mi caso, yo considero que eso no se están velando por los intereses de los panameños, sino que es una cuestión electoral. Recordemos que pues hay muchos dirigentes que utilizan lo que es el populismo como mecanismo de manipulación. Y el populismo, según la politólogos gloriadores, se basa en que llega el Mesías y dice, bueno, este es el pueblo, este es el antipueblo, y en este caso yo pienso que Panamá está diciendo que el antipueblo son los venezolanos, así como hizo Hitler, que eran los judíos, o como hace Chávez, como hizo Chávez, es decir, que era el imperio, o que era la burguesía, o cualquier cosa. Entonces, realmente, pues mi opinión es esa, yo lo rechazo rotundamente, pero ¿qué más puedo hacer? Nosotros podemos dar un apoyo, mandar un comunicado, pedir que cambie la actitud, pero realmente eso va a lograr algo.
Yo pienso que el venezolano que tenía presencia allá tiene que coger otro destino. Hemos visto cómo ha habido mayor receptividad por parte de Colombia, por parte de Perú, y pues hay otros países que nos están recibiendo con los brazos abiertos. No debemos limitarnos a lo que está haciendo Panamá. E incluso, si el Estados Unidos decide darnos el estatus temporal, eso es otra victoria, pues, porque Estados Unidos es uno de los países con una inmigración más compleja que la que hay en Latinoamérica. Entonces, yo pienso que no podemos permitir que ese espacio que nos están cerrando los panameños logre opacar todo lo que nos están abriendo el resto de la comunidad internacional. Cambio. Pues yo creo que también es importante enviar un mensaje a todos los venezolanos dentro y fuera del país, sobre todo fuera del país, que deberíamos de tener un comportamiento óptimo para ser bienvenidos en todas partes, porque lamentablemente no todos los venezolanos que están fuera están teniendo un buen comportamiento. Hay muchísimos que realmente están dejando mucho que desear y lamentablemente esos poquitos están dañando a la gran mayoría. Cambio. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Yo solo he visto también acá mismo gente que pretende comportarse como se comportaban en Venezuela y pues después cuando les cae el peso de la ley entonces empiezan a quejarse. De hecho hubo un video que se hizo viral de unas muchachas venezolanas que robaron una tarjeta de crédito y después andaban diciendo que ellas eran menores, que por favor no lo dejara, que como venezolano, porque al que se la robaron también era venezolano, que no la fuera a denunciar y cualquier otra cosa. Entonces sí es verdad que hay un sector, como en todas partes, un sector que no es para nada sano y que está manchando la imagen del resto de nosotros, eso es cierto. Lo que no podemos caer es en generalizaciones. A mí no me gusta generalizar porque yo creo en el individuo, yo no creo en los colectivos. A los que escucharon mi primer conversatorio que se llamaba El mito socialista, yo creo que eso les quedó bien claro. Yo creo que cada individuo tiene responsabilidad, cada individuo tiene los mismos 3 derechos y para mí generalizar, es como que yo ahora me entonces hablar mal, ya que estábamos tocando el tema mal de los panameños. Porque los panameños son xenofóbicos, qué sé yo. No lo son todos. Quizás son la mayoría, quizás son la minoría, pero entonces hacen más ruido. Yo no sé, yo no sé quién para hablar en contra de toda una ciudadanía. Pero sí es correcto lo que acabas de decir, de que han habido algunos venezolanos que se están comportando de una manera totalmente no adecuada, especialmente para la situación en la que estamos viendo ahora, porque al final eso que están haciendo en Panamá, ¿quién afecta? A los venezolanos que realmente necesitan salir, a los que realmente estaban buscando una vía de escape para allá. Entonces ahora se les cierra, entonces tienen que cambiar de planes, quizás tengan algún tipo de planificación y ahora todo se les enreda por culpa de los que se están comportando mal. Porque es verdad, yo también he visto, por ejemplo, yo hablé con alguien en Chile y cuando ganó, estoy hablando del año 2015, cuando ganó la Asamblea Nacional, entonces fueron unos venezolanos y trancaron una calle para celebrar que había ganado la Asamblea Nacional opositora. ¿Cómo se lo va a ver un chileno? O sea, una victoria que para el chileno no tiene absolutamente ningún valor. Y ellos vienen y trancan, según me dijeron, una de las principales calles o pistas, no sé qué fue lo que trancaron, y eso lo que hace es afectarle el día a día a ellos. Por sencillamente colocarse una bandera tricolor y publicar foto en Instagram o cualquier red social. Entonces, ese comportamiento sí hay que anularlo, hay que rechazarlo. También rechazo, como dije, la posición que está tomando Panamá, porque está ignorando que la situación no es una situación común, es una crisis extrema y más bien deberían ser un poco más compañeros con sus países vecinos, pero bueno, cada quien ya ellos están cerrando esa puerta. Yo pienso que la solución, como ya dije, es buscar otra, abrir una ventana si hace falta y sencillamente pedirle a los venezolanos, si hay alguno acá que por ejemplo viva en Estados Unidos y crea que la señal que dice stop es una sugerencia, pues no, eso no es una sugerencia, usted se tiene que parar en esa señal. Que si el semáforo está en rojo, usted se tiene que parar, usted no se lo puede tragar. Pues, es un llamado más bien a la reflexión y lo pido hasta por favor, porque eso nos mancha a nosotros, porque la gente generaliza y bueno, termina afectando a todos nosotros, a todos los que nos hemos comportado de la manera que debe ser, que es el deber ser, pero por las acciones de uno, como bien dijiste, entonces terminamos pagando todo. Cambio. Buenas noches, Esteban. Una pregunta que me viene a la mente en relación a tu comentario de que
pusiste un ejemplo donde decías que, por ejemplo, si Venezuela.libre se llevaba mal con tu organización, de repente eso no quería decir que tú no sirvieras como enlace entre algunos integrantes, palabras más, palabras menos, ¿no? Y me viene la duda de si tú o alguno de los integrantes de tu organización han tenido contacto o se han entrevistado con aquellos muchachos más jóvenes que forman parte de la MUD, muchos de ellos diputados suplentes, que a veces ni vemos y no sabemos si realmente están, quisiéramos darle el beneficio de la duda, no sabemos si están realmente contaminados como el resto de los que tienen más trayectoria, ¿no? También me queda la duda de saber si tú o alguno de los integrantes de tu organización están en contacto con alguien o algunos integrantes de los componentes militares de nuestro país, porque eso nos alimenta pues muchas más esperanzas. Como quiera que sea, estas preguntas son porque me angustia la falta de un líder, como tú lo dijiste bien. Sin una presencia de un líder, pues se nos hace difícil más el camino, ¿no? Pero allí vamos y tenemos confianza por toda la población joven que está de este lado. Esa es mi pregunta. Feliz noche y gracias por tu participación. Cambio. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en mi caso, que repito, porque soy el coordinador juvenil y se supone que esa es el área de la que yo me encargo, yo no he tenido ningún contacto con miembros de la mesa de la unidad porque a mí me parece, a pesar de que he dicho en reiterados que no los puedo meter a todos porque habrán algunos que sí tengan buenas intenciones, solo que no saben en lo que están metidos, pues a mí no me parece, yo sencillamente no le veo, no creo que pueda sacarle provecho a eso. Y ponerme en contacto con personas para tener discusiones sobre qué, para decirles que lo están haciendo mal y ellos me van a argumentar, bueno, entonces díganlo tú. Al final caemos en ese círculo vicioso y yo prefiero más bien trabajar con personas que estén dispuestas a trabajar, con personas que estén dispuestas a escuchar y con personas que estén dispuestas a plantear sus objetivos claros y a que esos objetivos se vuelvan realidades, con personas que puedan hacer hechos tangibles, pues. Y yo no sé si ellos están contaminados o no, pero no me parece sumamente necesario tener contacto con esas personas. El contacto que yo mantengo, como ya dije, con miembros de la resistencia, con jóvenes que yo pienso que son de trayectorias intachables, hablo con ellos periódicamente y bueno, nos hacemos favores si hace falta. Y con respecto a lo de los militares, bueno, el presidente de nuestra organización, José Antonio Colina, es un militar y te aseguro que él tendrá su contacto. Yo no me meto en ese asunto porque yo soy civil, estoy apenas empezando en la política y me parece que incluso meterme yo con los asuntos militares no me corresponde. Yo considero que no es el papel que me corresponde actualmente. Entonces sí te puedo asegurar que contactos tiene que haber, contactos hay, mejor dicho, pero no puedo dar grandes detalles porque ni siquiera yo manejo tanta información. Me llegará hacia a veces de a poco, pero no manejo información detallada al respecto. Cambio. Buenas noches. Me reporto desde Colombia. Con quien tengo el gusto por acá, algún colombiano. Bueno, Esteban, entonces, ¿cuál sería tu mensaje para los venezolanos que estamos, como dicen, en el medio de toda esta situación, entre ver que queremos, o sea, la gente está experimentando lo que hemos hablado anteriormente, muchas veces por este canal, lo que se llama como un guayabo, ¿no? En referencia a que hicimos, que no nos cumplieron. ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías al venezolano hoy en día, sabiendo que necesitamos buscar una tercera o una única alternativa, que no puede ser ni los escuderos del régimen, que son la Mesa de Unidad Democrática, ni el régimen mismo? ¿Cuál sería tu mensaje a los venezolanos en referencia a todo lo que está pasando en el país? ¿Qué le deseas tú a los venezolanos? ¿Qué le recomendarías tú a los venezolanos? ¿Qué dirías tú a la gente en referencia a cuál debería ser la postura de cada uno de nosotros para respetar la libertad del país? Adelante, Cambio. Bueno, en primer lugar, felicitarlo porque ya despertaron de ese sueño en donde la Mesa de la Unidad le hace oposición al régimen y lograron entender que
más bien funcionan como aliados, pues. Y en segundo lugar, yo les preguntaría, cuando hablan de cambio, ¿cuál es el cambio que tú quieres? ¿Es un cambio de cara o es un cambio de sistema? Si es un cambio de cara, bueno, bienvenido sea, usted vaya y vote por un partido que promueva las mismas políticas que las actuales. Es decir, personas que defiendan el control de cambios, el control de precios y cualquier otra cantidad de cosas, que básicamente crean un estado de benefactor amplio y que crean que el gobierno tiene que andar subsidiando, no sé, lo que a ellos les dé la gana. Es decir, que el Estado tenga bastante poder, que el gobierno, quise decir, tenga bastante poder. O si usted realmente quiere un cambio de sistema y quiere llevar a Venezuela a ser el país líder de la región, si usted quiere llevar a Venezuela, a una Venezuela no a la que fue, no a la que es, sino a la Venezuela que será, entonces, bueno, empieza a seguir, en primer lugar, empieza a seguir ideas y no personas. Porque cuando usted sigue ideas, usted es alguien que tiene principios y que tiene valores y que tiene ética bien sólidos. Cuando usted sigue personas, usted sencillamente es un fanático. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si yo vengo aquí y hablo de que, por ponerles un ejemplo, mira, a mí me gusta, a mí me parece que el gobierno tiene que garantizar el derecho a la propiedad privada. Y después el día de mañana yo vengo y digo, y usted me aplaude, pues usted me aplaude así el derecho a la propiedad privada. Y después el día de mañana yo vengo y digo, a mí me parece que la propiedad privada no debería existir, y usted también aplaude, entonces usted tiene, más bien usted lo que está haciendo es a la persona. Usted es un fanático, usted es un ciego, usted es una persona que no razona, y por lo tanto usted no forma parte de la solución, sino del problema. Entonces, cuando usted sigue ideas, y a usted le pareció el discurso de defender la propiedad privada un discurso coherente, un discurso correcto, y la persona después viene y cambia el discurso, usted dice, ya yo usted no lo sigo. Entonces se aleja de eso y va con alguien, o se convierte usted mismo en el, depende de cuáles sean sus aspiraciones que cada uno tendrá, pues. Entonces, mi mensaje es, pues, que empecemos a trabajar en función de algo distinto, empecemos a trabajar en una economía de libre mercado que nunca hemos tenido en Venezuela. ¿Y que es libre mercado? Bueno, que el gobierno no se entrometa en los asuntos que no le corresponden. Para mí, Esteban Hernández, el gobierno tiene que estar limitado a seguridad y justicia. Ahora van a decir, bueno, eso es muy poquito. Bueno, es mi punto de vista. Tiene que estar limitado a seguridad y justicia. El gobierno no tiene por qué andar fijando precios, el gobierno no tiene por qué andar fijando control de cambio, o centrar en una institución que yo, Esteban Hernández, eliminaría, porque me parece que lo que crea, cuando forman parte de un gobierno, pues les da un poder extraordinario, les da un poder enorme, y eso es lo que crea el tipo de crisis que hay en Venezuela. Y cuando son independientes, como en los países desarrollados, crean otro tipo de distorsiones. Entonces, para mí lo más sano sería eliminar eso. Y entre otras cosas, mira, tomar una cantidad de políticas para nada populares, pero que estoy convencido que son las efectivas, basado en lo que he visto en otros países, como por ejemplo Suiza. Para mí Suiza es un modelo a seguir, incluso por sobre el de los Estados Unidos, porque para mí ese es el país donde más se ha limitado el poder del gobierno, y es el país más competitivo del mundo, además. Entonces, si yo me hago llamar defensor del libre mercado, yo me hago llamar promotor de un gobierno limitado, no puedo venir y decirles, bueno, vamos entonces a seguir el modelo de Cuba, de Corea del Norte. No. Yo quiero, para mí el norte sería llegar a como está Suiza, que además tiene uno de los estándares de vida más altos del mundo. Y es basado en eso, en la economía del libre mercado, y en que la ciudadanía ya entendió que cuando uno pone mucho poder en pocas manos, eso corrompe sin importar cuáles sean las verdaderas intenciones de cada quien. Es sencillamente preguntarle al ciudadano cuál es el cambio que usted quiere. Usted va a seguir con las políticas que se han promovido acá, con este populismo, con este clientelismo. Si a usted le parece que el gobierno tiene que darle comida, vivienda y cualquier otra cantidad de cosas, porque, bueno, usted cree que el haber nacido en Venezuela le da derecho a quitarle recursos a los demás, porque eso es otra cosa, no existe nada gratis, yo creo que ya lo he dicho varias veces. Entonces, cuando a usted le dan comida, o le dan vivienda, o le dan cualquier otro servicio, que no sea lo que yo dije, porque tengo mis razones para defender que el Estado debe garantizar seguridad y justicia, pues me parece que el Estado lo que debe funcionar es como un árbitro de que se respeten las reglas del juego. Usted vino y violó mi propiedad privada, bueno, yo voy a donde está el señor gobierno, donde está ya el tribunal, a la corte, y digo, mire, este señor hizo esto, no sé cuál es el castigo. Pero lamentablemente en Venezuela todavía hay muchas personas, sí están despertando, pero todavía hay muchas personas que tienen todavía ese pensamiento de que porque usted nació en esa frontera, entonces a usted el gobierno le tiene que dar más de lo que a mi modo le corresponde. Si usted quiere algo, usted tiene que trabajar en función de ese algo.
Y eso es lo que ha sido exitoso en los países a lo largo de la historia. Y Venezuela va a seguir condenada, incluso si salimos de esto, Venezuela va a seguir condenada a volver a caer en esto si seguimos promoviendo esas políticas. Entonces, ¿cuál es el cambio? Reitero, ¿cuál es el cambio que usted quiere? ¿Usted realmente está trabajando en función de cambiar algo, de cambiar las políticas que nos trajeron a esto? ¿O usted lo que quiere es sencillamente deshacerse de Nicolás Maduro para votar ahora por, qué sé yo, Luis Ortega? Porque ahora parece que esa es la heroína de muchos dentro de Venezuela. Entonces, bueno, ahí me parece que es lo importante. El mensaje es ese, que analicen bien qué es lo que quieren y si el cambio que están promoviendo es uno de caras, uno de partidos, uno de colores, o si es un cambio completo de sistema que nos va a garantizar que Venezuela no vuelva a caer en esto. Cambio. Bueno, Esteban, tú que estudias economía, y quisiera hacer una pregunta, creo que pisé a alguien, Dios mío. Déjame hacer la pregunta rapidito. ¿Cuál crees tú, si con el foro salimos de esto, sería la mejor manera de recuperar la economía de Venezuela, la cual está constante? ¿Cuál crees tú que sería el plan de economía o económico para hacer que Venezuela pueda de nuevo ser fuerte, tener un Bolívar fuerte, tener una economía fuerte? Adelante, cambio. La acción de Venezuela se admira alrededor del mundo y saludos desde México. Bueno, pues se tienen que tomar, como ya dije, medidas que no son para nada populares. Primero, si usted realmente quiere acabar con la escasez, si usted quiere acabar con toda esa falta de medicinas, de comida que hay, y más bien traerle con mayor facilidad los productos que la ciudadanía necesita, lo primero que tiene que hacer es quitar los aranceles, porque entendemos que en Venezuela no se produce casi nada actualmente, y entonces, en primer lugar, vamos a necesitar, pues, que los bienes que llegan de afuera se puedan satisfacer todo lo que la ciudadanía está demandando, así de sencillo. Entonces usted quita los aranceles, que son los impuestos, impuestos fronterizos, vamos a llamarlo, y de esa manera se soluciona una parte. Usted quiere acabar usted quiere empezar a producir dentro de Venezuela, bueno, quita el control de cambio entonces, para que se empiece a producir. Después de haber quitado los aranceles, usted tiene que quitar el control de cambio. Entonces vienen las personas, ellos están de aquel lado, o uno dentro de Venezuela, y pues, como ahora tiene mayor facilidad para acceder a recursos, entonces puede invertir. De esa manera, ¿quién se beneficia? El consumidor. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente es más dependiendo del producto, obviamente, pero siendo el mismo producto, suponiendo, si es arroz, el arroz no va a salir más barato producirlo dentro de Venezuela que traerlo desde afuera. Entonces, el que se beneficia al consumidor, ¿por qué? Porque va a conseguir entonces precios más baratos. Bueno, usted elimina también, yo hablé de eliminar el Banco Central. Con el Banco Central ya deja de abrir distorsiones. Ya el gobierno no va a tener el poder de decir, yo soy un populista, entonces yo quiero financiar este X plan social que al final no sirve de nada, lo que genera es mayor miseria. No, lamentablemente no tengo mi impresora de billetes para poder financiarlo como yo quería. Entonces, bueno, eso es una manera de limitarlos en lo que pueden hacer. Quizás lo hagan, quizás apliquen el plan social, pero no tan profundo y no genere tanta dependencia como lo hacen ellos teniendo el poder del Banco Central. Entonces, el control de precios es otra cosa. Si usted quiere realmente acabar con la escasez, bueno, además del control de cambio, quíteme el control de precios. Porque si usted le está diciendo a un empresario que ellos tienen el derecho a ganar tanto porcentaje del producto del servicio que ellos están vendiendo, entonces me decir, esa persona no lo va a producir porque no va a encontrar allí una oportunidad de ellos beneficiarse. Yo parto de la base de que el individuo es egoísta. Todos nosotros tenemos aspiraciones y todos nosotros trabajamos en función de nuestras aspiraciones personales, a pesar de que en determinados momentos nos ayudemos, pero nosotros esperamos, es decir, dígame usted, ¿quién se atrevería a abrir una empresa, por ejemplo, y trabajar a pérdida? Sencillamente para vender el producto más barato. Nadie. Un empresario va a abrir si sabe que puede obtener ganancias. Entonces, bueno, lo que hay que quitar las barreras. Fíjense algo, el gobierno no crea empleo, mentira. El gobierno sencillamente opone o quita las barreras que los creen. Entonces, en el caso de Venezuela hay que quitar todas esas barreras. Usted quita los aranceles, quita el control de precios, quita el control de cambio, elimina el Banco Central. Y bueno, esto no tiene que ser algo paulatino, como mucha gente dice, no sé si no la economía se ve problemática. Fíjate que en la conferencia en la que estaba ayer, que Pedro Rosa era uno de los panelistas, él dijo algo interesante.
que fue que Milton Friedman, que es un premio Nobel de Economía, o era un premio Nobel de Economía de acá de los Estados Unidos, le propuso a Pinochet que, déjenme aclarar que yo no estoy de acuerdo con Pinochet en lo que hizo, pero sí debemos reconocer el éxito económico que fue Chile gracias a las políticas que él tomó. Bueno, el señor Milton Friedman le dice a Pinochet, usted tiene que tomar las decisiones económicas, digamos, él usó en shock, es decir, usarlas rápidamente, que no fuera, bueno, ahorita un poquito, no, todo lo tenía que quitar de una vez, basado en que la inflación en Chile era de 2 dígitos. Es decir, con una crisis que no era tan grave como la de ahorita en Venezuela, y la recomendación fue que lo hiciera todo rápidamente. Y bueno, esas acciones se dieron también en los países ex miembros de la Unión Soviética. La Unión Soviética es algo bastante interesante de analizar, porque como eran varios países, cuando la Unión Soviética colapsa, tomaron distintas vías. Unos se quedaron con esa, por ejemplo, Bielorrusia, ellos siguen con ese como allí, y ustedes ven en las condiciones en las que están ellos. Pero entonces hubo otros países que decidieron hacerlo más como que poco a poco, y bueno, están mejor, pero también, y los que decidieron hacerlo inmediatamente son a los que mejor les ha ido. Entonces, yo pienso que lo que debemos es dejar lo que nosotros creemos a un lado, empezar a estudiar un poquito en cada tema, es decir, y si usted, porque yo, por ejemplo, yo no voy a caer en el error de decir, no, yo soy, la estrategia militar es esta. Yo trato de evitar ese tema porque yo no considero que yo sea quien para hablar de estrategia militar o de cualquier otro tema que no sea mi fuerte, pues. Pero entonces, si usted sabe que su fuerte no es economía, entonces más bien escuche y fórjese un criterio una vez usted haya leído lo suficiente. Igual en materia, no sé, en materia de educación, en cualquier área en la que usted se desarrolle. Yo no puedo venir a decirle a un abogado cómo hacer su trabajo, que yo sencillamente no sé. Uno sabe las leyes básicas, pero uno no sabe cómo funcionan, cómo solucionar un vacío legal, y eso le corresponde a ellos. Entonces, bueno, basado en lo poquito que yo sé, porque soy estudiante de economía, yo tengo todavía un título, y basado en lo que he visto en la historia, que tampoco soy historiador, pero también con lo poquito que he leído, entonces me he dado cuenta que lo que sería mejor para Venezuela es tomar medidas drásticas, no es ir poco a poco, porque ese poco a poco lo que va a hacer es sencillamente alargar, prolongar este calvario, y eso no es lo que queremos, es salir lo más rápido posible. Y bueno, hay que tomar medidas drásticas que no son para nada populares, pero sin duda alguna van a ser efectivas. Cambio. Esteban, tengo aquí una pregunta de la usuaria Gitanilla. ¿Qué hacen las organizaciones como BPEX y otras que existen para contrarrestar, ¿qué pone aquí? Para contrarrestar el lobby que hacen tanto el régimen como la MUD, sobre todo en los Estados Unidos? Cambio. Sí, o una pregunta muy similar ya la habían hecho, y no, como dije también en su momento, no se puede revelar todo, porque partiendo de la idea de que la MUD es enemigo mío, al igual que el PSUV, pues revelar estrategia de todo lo que nosotros estamos haciendo para evitar que nos anulen, para imponer nuestra agenda, que va más acorde con la realidad de Venezuela. Entonces, no creo que pueda dar muchos detalles al respecto, pero sí les digo que en eso estamos, porque yo creo que también lo dije al principio, pero lo que nos viene ahorita es, por lo menos nuestra organización, es fuerte, ¿no? Nos están atacando desde todas partes, y entonces nosotros no se preocupen, que no es tan sencillo acabar con nosotros, ni con nuestra moral, ni con nuestra ética, ni mucho menos con nuestro trabajo, porque todo lo que acá se ha construido, yo por ejemplo, llevo en MEPES ya 5 años. La organización se fundó en el 2008, entonces nosotros hemos estado trabajando en esto durante bastante tiempo y sabemos más o menos qué pueden hacer ellos, y no se preocupen si eso es lo que les está generando algún tipo de incomodidad, que no va a ser tan fácil sacarnos del juego político. Cambio. Bueno, pues no sé si estoy pisando a alguien. Sobre Hernández, muchísimas gracias. Quisiera hacerle un par de reflexiones, ¿no? En lugar de preguntas, porque la pregunta que le quería hacer ya me la pisaron. Aplaudo que los jóvenes se interesen por la política, porque realmente damos política. Siempre lo he dicho, aunque me considero totalmente de resistencia, soy consciente de que
necesitamos y necesitaremos siempre políticos. Y lo que le quería decir es el mensaje que, bueno, que agradecería le hiciera llegar, al menos en mi nombre, a la gente de BPEX. Porque usted dijo varias cosas aquí que son realmente ciertas. Yo quisiera comenzar por decirle que yo pienso que Venezuela está lista para el cambio. Creo que lo demostramos con estos 100 días pasados en los que logramos todo lo que logramos, ¿vale? Vuelvo a decir que el efecto Trump y comunidad internacional no es de gratis, ni de la mutua. Se lo debemos a los muchachos. Pero sí estoy de acuerdo con usted en que estamos huérfanos. En este momento estamos huérfanos y así como dije antes, nosotros necesitamos los políticos, realmente necesitamos políticos y necesitamos líderes. Estoy un poquito en desacuerdo con lo que usted decía de que, bueno, que no hay que seguir líderes, sino, perdón, se me cortó. Tengo la teoría de que los militares no entraron, nuestros militares que estuvieran en desacuerdo no habían entrado antes a la acción, ni han entrado todavía, porque aquí no hay a quien dejarle el coroto. Incluso pienso que la comunidad internacional puede estar en ese mismo dilema, ¿no? O trabajando en ese tema. Por lo tanto, mi mensaje de petición a usted, para la gente de EPEX, es que trabajen arduamente en eso, en buscar cómo cohesionar el movimiento, que entiendo es de todos, no es de ustedes ni nuestro, sino de todos, los que queremos salir de este régimen, en que lo cohesionen alrededor de alguien / organización, no me importa que sea una persona o varias personas, pero sí que se vea identificado quienes llevan la bandera, porque hace falta un llamado. Va a llegar un momento preciso en el que el llamado va a ser indispensable. Si no tenemos capacidad de que alguien genere esa voz, volveremos a tener acciones desconexas. Entonces sí, yo los invito a que ustedes hagan ese ejercicio fuerte, porque es un ejercicio complicado para vencer exactamente lo que ustedes están diciendo, lo que usted acaba de comentar, de ese fuerte lobby MUD / régimen. Y de verdad, mis felicitaciones. Ojalá siga preparándose en el mundo de la política y de los estudios. Van a hacer falta muchos estadistas, no políticos en nuestro país. Gran abrazo y muchísimas gracias. Cámara. Muchas gracias por el comentario y bueno, contesto ya una última pregunta. Si alguien tiene alguna interrogante, la escucho y ya para culminar con este audio y que no se haga tan extenso. Cambio. Bueno, Esteban, yo quisiera agradecerte por haber estado con nosotros. Es un tema complejo y, como dijo Refucho, es extremadamente importante que exista gente como tú interesada en desarrollar su vida personal en función el día de mañana, con el favor de Dios, por una Venezuela mejor. Y de verdad que me siento muy agradecida por tu presencia aquí en el canal. De verdad que sí. Bueno, y espero que tengas mucho éxito en todas estas metas que te estás trazando. Y agradecemos tu trabajo en BPEX. La gente en el exterior, la gente piensa que cuando la gente llega afuera está con el ratón Mickey o pasándola muy bien en McDonald's. Mudarse de un país no es fácil, y de verdad que asociaciones como la de venezolanos exiliados políticos en el exterior son tan importantes, porque son como una especie de luz para aquellos que están emigrando por razones forzadas, porque los quieren meter presos, porque sencillamente el régimen se antoja. Así que le agradezco enormemente a ti por tu presencia aquí en el canal, por la gran labor, por esa generación emergente que es necesaria, como muy bien lo dices tú, y lo digo también Refucho, igualmente por la gran labor que ejerce el BPEX en el exterior con sus hermanos venezolanos. Adelante, Cambio. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros hoy todas tus opiniones y análisis. Y yo quisiera pedirte un favor antes de que te retiraras, y es justamente por ser eso, una persona joven que lucha por una Venezuela mejor. Quisiera que
le dieras un mensaje, no solo a los jóvenes, si por supuesto, a todos esos venezolanos y extranjeros que han hecho a Venezuela su patria, que le dieras un mensaje. Realmente creo que sería muy bueno. Y por otro lado, también quisiera que aprovechases, porque me han preguntado cómo contactar a BEPEX en la parte juvenil para poder contactarles y establecer algún tipo de relación. Si pudieras notificarlo por acá, sería de gran valor. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Venezuela.libre y esperamos que se vuelva a repetir otro conversatorio en no mucho tiempo. 1.000.000 de gracias y buenas noches, Carlos. No, buenas noches y muchísimas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Mi mensaje a los jóvenes sería más bien de agradecimiento, porque a pesar de que dije fuera de Venezuela es un sector apático, dentro de Venezuela ellos han demostrado ser los líderes, ellos han demostrado ser las personas más comprometidas con el país, porque es el único sector que no decae, pues, y que no, porque entendió que dejarle el futuro de ellos en manos de las élites políticas iba a ser cavar su propia tumba. Y en general a los venezolanos el mensaje es que no decaigan, que la esperanza es lo último que se debe perder, y que a pesar de que yo aquí he dado algunas quizás cosas, algunas noticias que no queríamos escuchar, es importante tomarlas más bien para trabajar en función de superar esos obstáculos. No es para deprimirnos, no es para dejar de luchar, sino más bien para alertar y evitar que eso evite que Venezuela conquiste su libertad. Con respecto a los contactos, bueno, pueden contactar, si es el caso de la coordinación juvenil, la mejor vía para contactarme es el Twitter, es @Esteban con B alta DHR, @Esteban de democracia, H de humanidad, R de resistencia. Y si quieren contactar a la organización, también por las redes sociales, lo pueden hacer a través de Facebook Venezolanos Perseguidos por el Exilio, a través de Twitter pueden contactar a la organización @Bepex con doble P 1, el número 1, no en letras, @Bepex1, al presidente @José Colina P, y el correo de la organización es bepex, repito, con doble P, .miami@gmail.com, bepex.miami@gmail.com. Entonces esas son las vías, y repito, si quieren contactarme a mí directamente, la mejor vía es el Twitter, @DHR. Muchas gracias entonces por la invitación, y yo también espero que se repita, gracias a los moderadores, a Tiffy de mí, a Venezuela Fuerte, que fue quien me invitó, y a todos los que participaron, bien sea escuchando o haciendo las preguntas. De verdad que es importante ese tipo de conversatorios, porque esto dan una vía que a veces los medios tradicionales no muestran. Entonces hay que seguir trabajando, y esto es una de las vías que debemos seguir defendiendo. Cambio. Buenas noches, Esteban. Saludos para todos. Quise entrar anteriormente, pero tenía problemas con la configuración de mi equipo. Ya lo pude solventar. No sé si ahora chance para que me respondas una pregunta. Por favor, Cambio. Sí, por supuesto, Manu. Un placer verte por acá. Cambio. Gracias, Esteban, por la oportunidad. Bueno, se maneja la hipótesis, bueno, muchísimo sabemos, que el trabajo que está haciendo la MUD, que realmente nunca se ha opuesto, ¿verdad?, al régimen, primero porque no se puede oponer realmente por ideología. La MUD es de ideología socialista y por lo tanto pues no podría plantearnos un sistema para el país como el que necesitamos. Según tus conocimientos de economía, ¿verdad?, y tu claridad sobre que lo que se requiere hacer es lograr cambiar el sistema, sabemos que la MUD ha dado oxígeno todos los años que han pasado, casi 2 décadas, para sustentar al régimen.
manejamos la hipótesis, que más bien es una certeza, que quieren prolongar los tiempos, quieren pasar por estas elecciones regionales para luego ir a unas presidenciales que vendrían siendo, bueno, el representante de la MUD, que esté como candidato a la presidencia, más el que ponga el PSV. ¿Tú crees que en estas elecciones generales surgiría realmente el cambio de sistema que necesita el país? Todo depende de cuándo estemos hablando de esas elecciones generales. Si con el actual CNE, es decir, si lo hacemos antes de un gobierno de transición, ahí no va a surgir ningún cambio real. Ahí lo que va a surgir es un cambio de caras y un cambio de el famoso quítate tú para ponerme yo. Si lo hacemos después de un gobierno de transición, se supone que el gobierno de transición lo que hizo fue limpiar todas las instituciones, poner orden dentro del país, y entonces unas elecciones generales en ese momento sí serían lógicas, y si pudiera salir un líder distinto al de las élites políticas actuales. Espero haber contestado tu pregunta, y bueno, ahora sí me despido. Nuevamente gracias a todos por participar, a los que me invitaron, y espero entonces vernos pronto. Cambio. Muchísimas gracias, Esteban. Esto es un hasta luego. Adelante, Cambio. Hola, Manu. Muy buenas noches. Bienvenida. Bueno, amigos, también quiero informarles que mañana